El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes tengan todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa La Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, quien les habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje estarán nuestros pastores ministros, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Nuestro punto de contacto para sus mensajes o preguntas es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. Este programa es presentado gracias a nuestro Dios, a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en Las Casitas en el 23 de enero. Allí tenemos los servicios los días martes y los días jueves de 7 a 9 de la noche, y los domingos nuestra escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana. Y en Ocumare del Tuy abrió sus puertas su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, donde usted conseguirá todo lo necesario para la edificación de su vida espiritual.
Allí hay Biblias, diccionarios, libros, CD, videos, faldas, gorra, quincallería y mucho más. Su librería cristiana El Mayor de Mis Sueños se encuentra ubicada frente a la Plaza Bolívar en el Centro Comercial Canaima en Ocumare del Tuy. Y Confecciones El Chaday. Elaboran forros para camionetas y encaba y uniformes para instituciones y estampados de gorra En esta tarde tome su cuaderno, su lápiz, su Biblia, que vamos a compartir un foro que está pautado para esta tarde. Amén, amén, amén. Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos que nos sintonizan en los valles del Tuy y también fuera de los valles del Tuy, dándole gracias primeramente a Dios, porque para siempre son sus misericordias y el Señor nos ayude y nos bendiga. Alabamos al Señor porque Él es bueno. Bueno, amados hermanos, hoy pues vamos a tener con nosotros al pastor Henry y vamos a tener también a unos hermanos pues que ellos van a participar de un foro que vamos a tener en esta tarde y estamos a la espera de ellos, recordándole, amados hermanos, que este programa es netamente de enseñanzas bíblicas. Bendito el nombre de Dios. Usted tiene que buscar un lápiz, usted está obligado, oiga bien, el que escucha el programa a la luz de la palabra está obligado, es una necesidad de buscar un lápiz, de buscar un cuaderno, de buscar una Biblia, de buscar un diccionario, un compendio. Bendito el nombre de Dios, ya que es importante para eso. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos pueda ayudar y nos pueda dar sabiduría para que nosotros podamos entender el propósito de Dios. Fijémonos, amados hermanos, que cuando usted escudriña, cuando usted estudia la palabra, Dios le va a revelar cosas grandes que están ahí, cosas maravillosas que están ahí, Dios se los va a revelar. Pero es necesario, hermano, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo. Porque si nosotros estudiamos la palabra y no la escudriñamos bajo la iluminación del Espíritu Santo, obligatoriamente, hermano, si no lo hacemos bajo la iluminación del Espíritu Santo, la vamos a hacer bajo la iluminación humana. Y ahí es donde hay peligro. Por eso es que usted tiene que tener una Biblia en la mano. Alabado el nombre de Dios. Y usted tiene que exigir a los que están alrededor suyo de que mantengan una Biblia en la mano, de que mantengan un compendio y de que mantengan un diccionario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, damos gracias a Dios, hermano, por en esta tarde con nosotros está el pastor Henry. Bendito el nombre de Dios. Y bueno, hermano, y nos vamos a gozar como siempre lo hemos hecho, ya que lo importante, hermano, es que usted pueda poner en su corazón el deseo de estudiar. Pastor Henry, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Pastor Romero, buenas tardes para todas y todos los que nos sintonizan en este día. Bueno, aquí feliz, contento, llegando, Pastor, anunciado un foro desde la semana pasada, concertado pues la cita con los ponentes del foro, pero en este momento el foro no se da a última hora porque los pastores Humberto y Mejías, acabo de llamarles y me informan que se les presentó un imprevisto, una reunión, y dado a eso pues no pueden venir al foro. Bueno, muy bien, pero es que el foro va, hermano querido, alabado el nombre de Dios. Lo importante es que esté el Espíritu de Dios. No. Porque ¿qué hace un foro o qué hace una predicación, qué hace un mensaje si no está el Espíritu Santo de Dios? Hermano, prácticamente es vacío. Eso es un foro vacío, es una predicación vacía. Es un diálogo vacío, alabado el nombre de Dios. Lo importante, hermano, es que estamos aquí en esta tarde. Pastor Henry, usted está aquí y bueno, vamos a compartir un tema maravilloso, alabado el nombre de Dios, ya que aquí venimos a enseñar al pueblo, y un pueblo, hermano, que está esperando
que le enseñemos, que esté esperando, hermano, que nosotros le demos palabra de Dios, palabra de vida, para ellos ser edificados, ya que la Biblia dice que nosotros como ministros de la palabra de Dios, nosotros somos edificadores. Nosotros vamos a edificar al pueblo del Señor y lo vamos a edificar con la palabra del Señor. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Ahora, fijémonos, Pastor Henry, vamos a tratar un tema en esta tarde, un tema que yo comencé ayer, gloria al nombre de Dios. Y ayer hablábamos, Pastor Henry, y la audiencia, yo le hacía una pregunta a la audiencia y, oye, hubieron unas respuestas bastante firmes y bastante buenas en qué existía antes de la creación, ya que, como dice la Biblia, en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice la Biblia que la tierra tuvo un principio, que el hombre tuvo un principio y que la creación tuvo un principio. Y la pregunta fue que yo le hice a la audiencia, bueno, ¿qué existía antes de Dios crear la tierra, antes de Dios crear al hombre, antes de Dios crear los animales, antes de Dios crear esta naturaleza a donde nosotros nos movemos? Bueno, amados hermanos, y fue de bastante importancia porque hubieron hermanos que están estudiando la palabra de Dios y eso es maravilloso. Ahora, en el foro, hermano, en el foro, en la palabra, la pregunta que yo le hice, yo le dije a ellos y leímos la cita de Isaías capítulo 6, que yo quisiera que el hermano Elizabeth esta tarde me la leyera, por favor. Isaías capítulo 6, y después leímos Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, donde le habla, hermano, allí esta palabra nos revela a nosotros dónde está Dios, cómo es el trono de Dios, cómo es que Dios se mueve en lo espiritual, ya que Dios vive en un mundo espiritual y su trono está en un mundo espiritual, pero como Él es soberano, Él gobierna tanto los cielos como la tierra. Esa es la bendición que nosotros podemos obtener de nuestro Padre, que es soberano, y Él gobierna tanto los cielos como la tierra. Pero antes de gobernar la tierra, antes de gobernar el planeta Tierra, Él gobernaba el mundo espiritual, conformado por los ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y una gran constelación de seres espirituales. Bendito el nombre de Dios. Isaías nos narra y nos dice cómo está Dios y cómo es su trono. Vamos a leerlo. Bendito el nombre de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las paredes se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Amén. Porque siendo hombre, mis ojos han visto a Dios. Ahora fíjese, Pastor Henry, ahí está Dios en su trono, pero está solo. ¿Dónde está Jesús? No puede estar ahí, pastor, porque evidentemente el Hijo nace y el Nuevo Testamento expresa claramente el tiempo en el que el Hijo va a nacer. Evidentemente que en el Antiguo Testamento inútilmente buscamos al Hijo, porque incluso Dios termina jurando por Él mismo, porque no tiene más nadie con Él allí en ese momento. La teología del Antiguo Testamento es una teología monoteísta. En vano buscamos nosotros algún acompañante delante de Dios. De hecho, parte del conflicto que tuvo Jesús fue cuando se declaró hijo de Dios, y al hacerse hijo de Dios se estaba haciendo igual a Dios, y parte de la controversia que tuvo con los judíos fue precisamente por eso. Amén. Bueno, es impresionante ver, fíjese, hermano pastor, es impresionante ver a un trinitario cuando él expone que Jesús es eterno. Y ayer le hacíamos la pregunta que si eso era mortal o inmortal, y la gran mayoría responde que eso era mortal. Ahora, si eso era mortal, quiere decir que Jesús no era eterno. Pero hay una enseñanza que dice que
Jesús es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. O sea, los trinitarios llegan a tal conclusión y enseñan que Jesús es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Bendito el nombre de Dios. ¿Qué nos puede decir usted de eso? ¿Es Jesús el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento o qué puede estar sucediendo allí? Pero es que ningún texto de la Biblia da base para afirmar eso. Al contrario, el Nuevo Testamento presenta claramente que cuando el Verbo encarna no toma la descendencia de los ángeles. También dice la Escritura que el Señor dijo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces nosotros no podemos hacer afirmaciones que no podamos probar desde la Biblia. Son afirmaciones. Sucede que cuando yo intento probar algo que no se encuentra en la Biblia, a partir de allí yo empiezo a recorrer un camino peligroso y empiezo a transitar por arenas movedizas. Ese tipo de afirmaciones sencillamente no se pueden probar desde la Biblia. Bueno, el tema del ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, tiene un halo de misterio en el Antiguo Testamento. Vamos a ahondar en ese asunto, pero no tajantemente nosotros podemos venir y decir que se trate allí de Jesús, porque ningún texto de la Biblia, ni de manera profética, porque todo lo que anuncia la Biblia, escúchese bien, en el Antiguo Testamento, que va a dar cumplimiento en el Nuevo Testamento, se expresa en forma de profecía, en forma de promesa, y encuentra cumplimiento en la concepción virginal de Cristo, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en lo que tiene que ver con su exaltación, su señorío, su segunda venida. Pero por ningún lado nosotros encontramos una sola profecía que justifique el paso de un ángel a terminar igualándose a Dios o siendo Dios manifestado en carne. Ese tipo de descabellada o cosas tan descabelladas no las muestra la Biblia ni en forma de promesa ni en forma profética. No encontramos ni una sola base bíblica. Uno de los estudiosos más acuciosos del Antiguo Testamento, que se encuentra presente en el Nuevo Testamento y fue el que más escribió, todos nosotros sabemos que se trata de Pablo. Pablo escribe, por ejemplo, concerniente a Jesús, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, si nosotros observamos, por ejemplo, dice: Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus santos profetas en la Santa Escritura. Nosotros vemos aquí cómo el apóstol Pablo está apelando al recurso exegético, está apelando a una interpretación correcta de la Sagrada Escritura, y él encuentra en la Sagrada Escritura a Jesús, encuentra en la Sagrada Escritura, pero lo encuentra en forma de promesa. Habla de un hijo que tiene que nacer, habla de lo que anuncian los profetas. ¿Qué anunció Isaías? Isaías anuncia su nacimiento, Isaías anuncia también su divinidad, Isaías anuncia su ministerio, los salmos anuncian su muerte, se puede anunciar su resurrección e incluso su venida. Pero ¿en qué parte de la Biblia se anuncia que un ángel vaya a encarnar para convertirse en el Hijo de Dios? Me gustaría una respuesta seria en base a eso hoy. Bueno, lo que pasa es que quisiera que le explicáramos a los oyentes que es una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios. Una aparición. Sí, una manifestación. Una aparición de Dios. Sí, que Dios se manifieste. Pero se ha enseñado que es una cristofanía. Que el ángel de Jehová es una cristofanía. es lo que se enseña acerca de eso, y se enseña de esa manera para dar a entender a la gente que Jesús es eterno y que era conocido como el ángel de Jehová. Ahora, la palabra para ángel es la palabra malaj. Así es. Malaj, que quiere decir el malá de Yahweh. Ajá. Pero es simplemente mensajero, ¿no? Mensajero. Se traduce a un mensajero. Así o sea, es. que cuando estamos hablando del ángel de Jehová o del malaj de Yahweh, estamos hablando de un mensajero de Dios, es lo que la Biblia dice. Pero también se le da el título también a hombres
que también fueron malak, también hay hombres que son malak, no solamente los ángeles, ya que hay hombres que también fueron mensajeros, pues. Transmitieron un mensaje de parte de Dios, por supuesto. Allí no hay problemas. El asunto, pastor, es que es delicado. Por ejemplo, nosotros hablar de una cristofanía. Las cristofanías tienen sentido hoy en el Nuevo Testamento. Miren ustedes, algo en lo que nosotros debemos pensar seriamente. ¿Qué es la palabra Cristo? ¿Cuál es su significado? Vamos a abordar el asunto de una manera más profunda, pues. La palabra Cristo es el término griego para la palabra hebrea Mesías, y su significado en castellano es ungido. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar con muchos Cristos. Es decir, se ungían a personas para asignarles distintas tareas. Entonces se ungían a personas que Dios las designaba como reyes, y en tal sentido los reyes eran ungidos, eran Cristos, eran Mesías. Se ungían a profetas, y en tal sentido los profetas eran Cristos, eran Mesías. Se ungían a sacerdotes y eran Cristos, eran Mesías. Pero nunca jamás David reclamó divinidad. Nunca Moisés reclamó divinidad. Nunca Isaías reclamó divinidad. Eso es delicado, ese tipo de afirmación, porque la Biblia muestra que Cristo es ungido, no necesariamente un término divino. El aspecto divino que se le puede atribuir a la encarnación del Verbo en el Nuevo Testamento es por el misterio de Dios que se está revelando en Cristo. Pero si vamos a contar nosotros con lo que es una cristofanía en el Antiguo Testamento, vamos a rayar en el absurdo, hermano. Vamos a rayar en el absurdo, porque Dios unge hombres y ellos son designados Cristos, son ungidos de Dios. Pero ningún ungido de Dios en el Antiguo Testamento se endiosó o reclamó categorías divinas. Entonces es delicado hablar de lo que es una cristofanía. En el Nuevo Testamento ya nosotros podemos hablar, a partir de la resurrección de Cristo, de manifestaciones de Cristo. Amén. Pero no en el Antiguo Testamento. Bueno, lo que pasa es que el que quiere poner que Jesús es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, obligatoriamente que tiene que hacer una serie de inventos para poder colocar. Pero son inventos demasiado peligrosos. Bueno, son inventos peligrosos, pero es que la gente, hermano, por eso es que nosotros obligamos, oiga bien, por eso es que nosotros obligamos a la gente a estudiar, que escudriñe. ¿Por qué, amado hermano? Porque fíjese lo que usted está diciendo. ¿Por qué Jesús es el único que es divino? Bueno, hermano, porque fue el único que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y es la manifestación y la divinidad de Dios ahí. Exactamente. Nunca David, siendo un Cristo, se reconoció como manifestación de Dios en carne. Mira la pregunta que le hace Jesús a los judíos. ¿De quién dicen ustedes que es hijo el Cristo? ¿Cuál es la respuesta de ellos? De David. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Que si el Cristo es hijo de David, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Exactamente. Fíjate tú, hablando del señorío que se va a manifestar en la encarnación, en la concepción virginal, y está hablando cómo David en el Espíritu lo llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El que lee el Evangelio debe estar consciente que el argumento que presenta el Señor es válido a la luz, por ejemplo, de los que han leído los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y saben que Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, que es divino, pues. Es divino en tal sentido. El único. Ahora fíjese, Pastor Henry. Cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, nos gustaría que desglosáramos un poquito, hermano, el libro de los Hebreos en el capítulo 1, porque allí, hermano, vamos a tratar una palabra que yo creo que es de suma importancia referente a lo que estamos hablando. Fíjese lo que dice Hebreo 1 y 2. Vamos a leer, hermana Elisa. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia,
vamos a hablar del ángel de Jehová que hablaba, que le habló a Moisés, pues, y le habló a muchos siervos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Ahora fíjese lo que dice aquí. Si el ángel de Jehová es Jesucristo, entonces Pablo está pelado, porque mire lo que dice Pablo. Dios habiendo hablado en otro tiempo, está hablando de la antigüedad, ¿sí o no? Ajá. A los padres por los profetas, ¿quién fue que habló? Dios. Dios, fíjese, dice Dios. Dice que en estos últimos tiempos es que nos habla por el Hijo. Fíjese que no dice que el Hijo hablaba, sino dice que era Dios que hablaba. Fíjese lo que dice. Ahora en estos últimos tiempos, que es la palabra postreros tiempos, ahora nos habla por el Hijo y hace la separación. Pablo no, el autor de los Hebreos está poniendo aquí claramente que Dios habló en el Antiguo Testamento o en la antigüedad de muchas formas y de muchas maneras, y entre ellos te incluyendo el ángel de Jehová, ¿sí o no? Por supuesto. Ajá, por pero supuesto. fíjese lo que dice que no te incluye. Fíjese que el escritor de los Hebreos no está incluyendo a Cristo, porque fíjese que en estos últimos tiempos es que ahora nos habla por el Hijo, por Cristo. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, dice la Biblia, porque hay una enseñanza, hermano, que dicen que Jesucristo es un ángel, que Jesucristo es un arcángel. Por lo menos yo no me explico por qué la iglesia cristiana enseña que Jesucristo es el ángel de Jehová. No me explico por qué, porque le están dando fundamento a la enseñanza que existe hoy día de que Jesucristo es un ángel o un arcángel, ¿sí o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esas son enseñanzas relativamente tardías. Ningún texto del Nuevo ni del Antiguo Testamento atribuye semejante afirmación aplicada a Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, no es una manifestación angélica. No se presenta ningún texto de la Biblia, ningún autor del Nuevo Testamento. No hay teología alrededor de la encarnación de un ángel para presentarse a Jesucristo. Los ángeles siempre van a aparecer en calidad de mensajeros y con un mensaje limitado. Se dice que los ángeles tienen distintas jerarquías. Probablemente el ángel de Jehová, este ser, probablemente con más, se le otorgaron más tareas, pero no se designa en ningún pasaje de la Biblia con un carácter de ser un Cristo o de ser el Hijo. Fíjese el pasaje clave que usted está leyendo allí. Sobre todo considerando lo que el autor de este libro quiere argumentar. Porque el autor de este libro quiere presentarnos a nosotros una cristología elevadísima. Nosotros tenemos que hacer cristologías de alta crítica si realmente nosotros queremos llegar a conclusiones serias. Y aquí usted va a ver, amado hermano, cómo el autor de este libro va a presentar la excelencia de Cristo por encima de cualquier dispensación anterior a la de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se afirma que la fuente de la revelación ha sido y seguirá siendo Dios. Dios habló en tiempos antiguos, lo hizo muchas veces, lo hizo de muchas maneras, y aquí se está destacando la función y el papel de los profetas en este curso de la revelación. Bueno, nos va a decir ahora que en estos postreros días, y no anterior a estos días, y este punto me parece clave, en estos postreros días, en los días en los que usted y yo vivimos, en los días de la iglesia, es que Dios nos puede hablar por medio de su Hijo, por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque fue en estos postreros días donde el Hijo realmente tuvo un nacimiento y hay un propósito específico. La dispensación antigua era sombra de lo que tenía que venir. Porque si usted ubica al Hijo en la dispensación antigua, lo está ubicando en categoría de sombra también. Usted no puede hacer tales afirmaciones. El Hijo no es sombra, el Hijo es imagen. El Hijo es la realidad misma de todas las cosas que Dios nos otorga en Cristo. Bueno, el texto está sumamente claro. Discutir eso, amados hermanos, es caer en francas contradicciones. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Luego el autor va
va a presentar todo un argumento y nos va a decir que el Hijo es mayor que Moisés, que el Hijo es mayor que los ángeles, nos va a decir que el Hijo es superior a cualquiera de las instituciones del Antiguo Testamento. Por cierto, Hebreos capítulo 1, versículo 5, disculpen ustedes, se viene a presentar, dice, ¿por qué? Hay un argumento en el hilo temático. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso jamás lo afirmó Dios. Ahí se cae esa teoría. Hoy en día lo podrá afirmar mucha gente, amados hermanos, pero la Biblia no afirma tamaña teoría, o si me perdona usted, tamaña desfachatez. ¿Por qué razón? Porque sinceramente, mire lo que resplandece aquí, mire, aquí la superioridad del Hijo. Mientras los profetas tenían que venir uno detrás de otro, el Hijo nos trajo toda la palabra de Dios, porque el Hijo, amados hermanos, es la encarnación del Verbo. Es toda la palabra de Dios completa. Nosotros vemos además aquí que el Hijo es la imagen misma de su ser, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que purificó nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En qué momento un ángel se sentó a la diestra de la majestad de Dios en la altura? Nunca, jamás. Fíjese todo el argumento que viene presentando aquí. Luego dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. De tal manera que no hay forma ni manera de argumentar esto. Aquí se está presentando el nacimiento del Hijo y su conquista basado en lo que hizo por nosotros. Fíjese que ahí dice que nunca en el Antiguo Testamento Jesús le habló a nadie. Eso es lo que está diciendo ahí el texto, ¿ve? Entonces, si el texto está diciendo que nunca en la antigüedad Jesús le habló a nadie, ¿cómo nosotros vamos a estar afirmando teorías, doctrinas, enseñanzas que no cuadran con la palabra de Dios? Por eso lo importante de estudiar y de escudriñar, hermano, porque hay mucha gente, hermano, que le meten gato por liebre, y esta es una doctrina, hermano, que es un gato por una liebre, porque cuando usted enseña o dice que Jesucristo es el ángel de Jehová, y entonces el libro de los Hebreos dice que nunca Jesucristo habló en el Antiguo Testamento. Oye, hermano, entonces eso hay que aclararlo. Aparte de eso, el versículo que usted lee, que es el versículo 5, dice, que usted lo leyó, que dice así, el versículo 4 dice así, hecho superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que los ángeles. Entonces, Hebreo nos está aclarando, hermano, que Jesús es superior a los ángeles. Fíjese, es superior a los ángeles. Hebreo nos está aclarando que Dios nunca jamás llamó a ningún ángel o a ningún mensajero o a ningún malajá, nunca lo llamó como hijo. Es lo que Hebreo nos está aclarando. Demasiado claro, pastor. Lo que sucede es que en este momento, sin darse cuenta, amados hermanos, se está predicando un mensaje que es apócrifo, a todas luces un mensaje antibíblico. Se hacen afirmaciones desde la Biblia para negar lo que la Biblia enseña. Nosotros tenemos que ser absolutamente claros. ¿En qué momento habló el Hijo en el Antiguo Testamento? Vamos a formular esa pregunta a la audiencia. Amén. ¿En qué momento habló el Hijo en el Antiguo Testamento? Mire, aquí nosotros le queremos presentar un solo versículo, en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo. El verso 1 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras habló por medio de los profetas. Usted puede incluir profetas, puede incluir ángeles, pero dígame en qué momento habló Dios por medio del Hijo en el Antiguo Testamento. Deme un solo texto bíblico. Claro. Un solo texto bíblico. Y si usted prueba eso, entonces yo le digo, oye, gloria a Dios. Amén. Pero no vaya a andar con textos rebuscados, no se vaya a ir por la tangente, porque se está predicando, pastor, son mensajes apócrifos. Mire usted, pastor, en días que se estaba elaborando lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchos libros quedaron por fuera. Muchos, y no hablemos solamente de libros, sino de personas que hablaron y predicaron, quedaron por fuera. Su mensaje quedó descalificado, no fue aprobado por Dios. Era una locura lo que estaban afirmando. Cuando se sometió a revisión
porque en tiempos de Lucas, ya Lucas se encontró con muchos evangelios escritos, pero quedaron por fuera. ¿Por qué quedaron por fuera? Porque son mensajes locos, hermano, mensajes completamente apócrifos. Inventado, mensajes inventados. Lo mismo está pasando en este momento. En este momento tenemos nosotros todo el Antiguo Testamento por delante, tenemos el Nuevo Testamento por delante. No hay un solo texto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que afirme tamaña desfachatez, y aún así la gente lo defiende. No, y no es nada, la gente lo defiende y lo cree. Ahí es donde está el problema. Porque porque el libro de los Hebreos, hermano, como es escrito a los hebreos, y los hebreos son judíos y conocen aún más de eso que nosotros, que somos gentiles. Fíjese que el que escribe a los hebreos les aclara y le dice, primero, que Jesús es superior a los ángeles, fíjese, ¿verdad? Ajá. Segundo, que heredó un excelente nombre, fíjese que el de los ángeles es mensajero. Ajá. Y Jesús no simplemente es un simple mensajero. Jesús, el nombre de Jesús, hermano, es algo tan grande, pero tan poderoso, que dice la Escritura que en el nombre de Jesús se doblan los que están en el cielo y los que están en la tierra. Imagínense usted la categoría de nombre que se le da a Jesús. Pero fíjese cómo sigue argumentando el autor de este libro. Usted sabe que en días del Nuevo Testamento se estaba colando el culto a los ángeles, y lo mismo está pasando ahora. Cuando se afirma esto, se me está enseñando que puedo entonces aceptar algún ángel para darle culto. Los ángeles mismos llegaron a decir, cuando alguien intentó darles culto, rápidamente prohibieron ese culto y dijeron, no, señor, adora a Dios. Jesús recibió adoración y no cuestionó a nadie por adorarlo. Pero fíjese usted, continuando el hilo de la carta, el versículo 6 dice, y otra vez, en el capítulo 1 de Hebreos, amén, cuando introduce al primogénito en el mundo, mire que hablamos de wow, en el por mundo. Ahí, wow. Amén. Gloria a Dios, wow. ¿Qué revelación hay aquí, varón? Fíjese usted, cuando introduce al primogénito en el mundo, fíjese lo que dice, mire lo que dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ahí está incluido el ángel de Jehová. Está incluido, hermano. Está diciendo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Pero denle el significado en hebreo y denle la palabra hebrea, que es lo que está diciendo. Pues. Amén, amén. Es el término que usted dio, bueno, pastor. Adórenle todos los malaj, amén, de Yahweh, amén, que son mensajeros. Sí, señor. Más es lo que está diciendo. Lo que son es mensajeros. Fíjese. Entonces, aquí hay una revelación, hermano. Fíjese, que nosotros tenemos que tomarla muy en cuenta. Y el versículo 13 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Así es. Fíjese, jamás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Enseñar que Jesús es un ángel quiere decir que el que está sentado a la diestra de Dios, entonces es un ángel. Hay unos que dicen que es el ángel Miguel, otro que es el ángel Gabriel, otro que es el ángel de Jehová. Y hay una serie, hermano, de calificativos para Jesús. Cuando la Biblia habla claramente y dice que en la antigüedad lo que existía era el verbo, que es la palabra, que es Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Ya es otro tema. Ya el tema de la existencia del verbo sí se puede probar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Pero mire usted lo que usted está destacando. Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás. Hebreos 1:13, y a cuál de los ángeles dijo alguna vez. Entonces, fíjese usted, jamás en el 1:5, jamás Dios le ha dicho a un ángel, mi hijo eres tú. En el 1:13 jamás le ha dicho, siéntate a mi diestra. Versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación. Mire, los ángeles lo que hacen es transmitir un servicio en favor nuestro. Cristo no transmitió un servicio en favor nuestro, fue nuestro sacrificio, fue nuestra salvación. O sea, nosotros no podemos, hermano, caer en tamañas locuras, porque sutilmente me están enseñando a mí a adorar a la criatura. Sutilmente me están llevando a mí camino hacia la idolatría, y eso no se puede permitir. Cuando usted adora al verbo, no hay ningún peligro de idolatría, porque la divinidad del verbo está claramente expresada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Aquí nos llegan unos mensajes, Pastor Henry, fíjese lo que dice.
Dice, saludos, pastor. Bueno, muchos no están de acuerdo con el debate de la palabra y que no nos podemos reunir con otras religiones. Mas, sin embargo, yo pienso, dice el mensaje, ¿verdad?, que si es necesario defender la verdad del Evangelio y también debatir ardientemente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opinión tiene esta palabra que manda este oyente? Ya que muchos no están de acuerdo con los foros o con los debates radiales, ¿ve? Y ni siquiera radiales ni en ningún lugar. Y él dice que él piensa que si es necesario defender la verdad del Evangelio y también debatir ardientemente. Por supuesto que sí, hermano. Yo no sé si es que no han considerado, por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 17, dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían: ¿qué quiere decir este charlatán o este palabrerío? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Aquí tenemos un vivo ejemplo del apóstol Pablo discutiendo, disertando la palabra en la sinagoga, en las plazas, incluso con los filósofos epicúreos y estoicos. Debatían con él, lo invitaron al Areópago. Fíjese usted, todos los espacios habidos y por haber, y Pablo no perdía ocasión de aclararle a la gente su fe, en quién creía, cuál era su experiencia que había tenido él en Cristo. Hoy nosotros tenemos espacios radiales para aclarar nuestra fe, para mostrarle a la gente en qué consiste nuestra fe, nuestro encuentro con Cristo, y entonces buscamos excusas, porque no son otras cosas que excusas para nosotros negar evidencia bíblica contundente. Mire, el diálogo interreligioso es un diálogo que tiene que darse, amado hermano. Es tiempo de que nosotros, no nos gusta el diálogo, pero sí nos gusta entonces estarnos escarneciendo unos a otros. Eso no es ético. Eso no está en línea con la voluntad de Dios. Es mejor dialogar, es mejor debatir, es mejor ver las diferencias que podamos tener en vivo, viéndonos a la cara, viéndonos a los ojos, y no esperar en ausencia nuestra para estarnos descalificando unos a otros. A mí me parece que ese no es el camino ético, me parece que esa no es definitivamente la voluntad de Dios para nosotros. Es mejor en una mesa de diálogo, de debate, con auxiliares en la mano, un diccionario, pastor. ¿Cuánto no aclara un diccionario? Dígame usted, ¿cuánto no nos puede servir un diccionario? Donde nosotros estemos tratando un tema, el que sea. Vamos a ver qué dice el diccionario con respecto a ese concepto, con respecto a esa palabra. Vamos a ver si yo tengo idea de lo que estoy afirmando. Es necesario, amados hermanos. Amén. Es absolutamente necesario. Así que bienvenidos todos los debates que tengan que venir, que tengan que darse. ¿Cuántas lagunas no hay en la mente de los creyentes? Tenemos que dejar la mezquindad, los temores. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos, a ceder donde tengamos nosotros que ceder, pero la iglesia necesita ser edificada. La iglesia no puede seguir claudicando en dos aguas, que si es verdad lo que dicen esto, es verdad lo que dicen aquello. No es necesario, amados hermanos, que la iglesia sea edificada. Sabemos que usted que nos oye en este momento, que nos sigue por radio, su anhelo es aprender, profundizar en su fe. Su anhelo es ser edificado, descubrir sus dones, sus talentos, desarrollarse en la presencia de Dios. Ese no solamente es el anhelo suyo, es el clamor de Dios, es el clamor del cielo. En la medida que nosotros vayamos a un debate serio de la palabra, en esa misma medida Dios va a inundar corazones con su voluntad, porque de lo contrario, amados hermanos, nos vamos a lanzar a la calle a matar gente, nos vamos a lanzar a la calle a confundir a personas porque no entendemos todavía aspectos fundamentales de la palabra de Dios. Amén. Bueno, es que es verdad, hermano, la iglesia está obligada en estos tiempos, siempre lo hicieron. Los apóstoles, hermanos, andaban en un continuo debate. Jesús andaba en un continuo debate. El que niegue eso, hermano, desconoce las escrituras.
Obligatoriamente la desconoce. ¿Con quién debatía Jesús? Bueno, Jesús debatía con los fariseos, con los saduceos. Ahora, los saduceos y los fariseos no creían en Dios. Ellos creían en Dios. Y Jesús no era el Hijo de Dios y también le presentaba a Dios. Entonces, ¿qué Dios le presentaba a Jesús a los fariseos que no lo entendían? Que Dios le presentaban los fariseos a Jesús y que Dios le presentaban los saduceos a Jesús. Entonces, hermano, tenemos que estar claros en eso. Igualmente con los apóstoles. Entonces, yo creo, hermano, que estamos obligados, oiga bien, estamos obligados a debatir, estamos obligados, hermano, a los foros. Por cierto, este sábado 24 hay un foro en la iglesia Dios es Amor, patrocinado por el pastor Gerson Peralta, a partir de las 8 de la mañana en la iglesia Dios es Amor, más arriba del terminal de pasajeros de Ocumare del Tuy. Están invitados pastores y líderes, bendito el nombre de Dios. Así que los pastores que tengan sus líderes, hermano, envíenlo para el foro, porque allí se van a tratar puntos importantes. Esa medida hay que aplaudirla. Amén. Claro, hay que aplaudirla, sí. ¿Verdad que sí, pastor? Observe lo que dice aquí Lucas 10:25. Nosotros tenemos que dar base y fundamento para que la gente abra los ojos. Fíjese lo que tenemos nosotros aquí en Lucas 10:25 hasta el 26. Dice, y aquí un doctor de la ley, se levantó para tentarlo diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjese usted, ¿no? Aquí tenemos una pregunta que se le formula a Jesús, ciertamente para tentarlo. ¿Cuál es el tema? El tema es la vida eterna. Pero ¿a dónde remite Jesús la autoridad para tratar ese tema? La Escritura. ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? Es decir, lo que es palabra de Dios para ti y para mí. Vamos a buscar la respuesta a partir de exactamente. ahí. Vamos a buscar la respuesta a partir de ese terreno. Entonces nosotros vemos que Jesús remitía a la Escritura. ¿A dónde estoy remitiendo yo a la gente para mostrarle lo que es mentira o lo que es verdad? Bueno, lo quiero remitir a inventos míos. Y cuando se trata de, vamos a ver cuáles son tus bases para lo que tú estás afirmando, porque no está en la Biblia, entonces decimos, no, yo no voy a debatir, yo no voy a discutir, yo no sé cuántas cosas. No, nosotros tenemos que ver esto, hermano. Amén. Mira lo que dice aquí Jesús, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo Amén. entiendes cuando lees? Entonces debemos estar claros que es muy importante, amados hermanos, el estudio serio de la Biblia y también el debate a partir de la Escritura. Claro, un debate con respeto. Claro, con respeto. Un debate con respeto primero hacia Dios y después hacia cada uno de nosotros. Amén. Bueno, aquí llega una pregunta, dice, pastor, una pregunta, ¿qué pasó con el foro de hoy? Bueno, creo que estamos en un foro. Sí, y bueno, aclarar que los hermanos los llamé y me dijeron que se les presentó un inconveniente a última hora y por esa razón no se encuentran aquí. Ajá, fíjese, dice aquí, buenas tardes, pastor, mire, la palabra es para debatir, no para contender. Y ustedes hacen lo correcto porque debaten con sabiduría. Soy Olga de Mariche. Ahora, hermana Olga, Dios le bendiga allá en Mariche, gloria al nombre de Dios. Pero la hermana Olga, mire lo que dice. La palabra es para debatir, pero no para contender. ¿Qué le parece ese concepto? ¿Qué le podemos aclarar ahí a la hermana Olga, pastor? No, bueno, pudieran tener sinónimos, pero fíjese algo interesante, ¿no? A veces lo que cuenta es la intención. Amén. Pues si cuando yo me siento con usted, me siento con una mala intención, aunque yo le diga a usted palabras suaves y bonitas, ya estoy descalificado. Exactamente. ¿Entiende? Porque mi intención es mala, es torcida, es pervertida. Usted juzga el hecho desde el punto de vista del lenguaje bonito y el léxico, este tipo de cosas. Ay, no, pero él no contendió, él no discutió, ¿ve? Pero resulta ser que tenía toda una mala intención. Eso es hipocresía. Así que de todas formas la hermana Olga sabemos pues que está intentando hacer un aporte, que ella está de acuerdo con los debates. Amén, amén. Está de acuerdo con los mucha gente, foros, varón, nos manda por mensajes de que quieren, pero así que entendemos perfectamente su pero no hay, la gente, hermano, está encerrada en que la palabra de Dios no se debate y lo que usted decía, pues, o sea, no voy a debatir con el pastor Henry, ¿verdad? Pero sí, como tengo la oportunidad a través del medio de comunicación que tengo el chance y no está el pastor Henry, entonces sí lo voy a descalificar. Eso hermano, es ético. eso está mal hecho. Eso sí no es ético, ¿ve? O sea, yo lo puedo descalificar a usted aquí frente a mí y decirle, mire, pastor Claro. Henry, lo que usted está diciendo ahí, así de frente, ¿ve? Lo que usted está diciendo ahí, mire, vamos a la Biblia, lo que usted está diciendo, lo que hizo Jesús,
con Exacto. lo que hizo Jesús con el escriba, ¿ves? Fíjese, el escriba se le presenta para tentarle y Jesús le dice, ¿qué dice la escritura? Así es. Ah, ¿qué dice la escritura? La escritura que tú tienes, ¿qué dice, chico? Así es. ¿Ves? Porque la que tú tienes es la misma que yo tengo. Así es. Y en la que tú crees la misma que yo creo. Pero ¿qué Así dice esa es. escritura? ¿Ves? Así De es. frente, bendito el nombre de Dios. Entonces, podemos observar, amados hermanos, que la importancia que tiene esto. Muy bien, hermana Elisa, ¿qué mensaje tenemos por allí? Gloria al nombre de Dios. Ya que vamos a dar respuesta a los mensajes, Pastor Henry, en esta tarde. Amén. Amén. Vamos a leer entonces los mensajes por Radio Bendición 92.7. Te dice, buenas tardes, pueden colocar la canción Poderoso Dios, la canta Marcos Wick. La espero al final del programa. Dios les bendiga, pastores. Amén, gloria a Dios. Amén. Ok, Gloria a Dios. hola, buenas tardes. Escribo para decirles que oren por mí, ya que siento inquietud por buscar de Dios. Ya me han predicado, pero quiero sentir ese deseo de buscar de Él, que me muestre y sea Él haciendo su obra en mí. Amén, vamos a estar orando por ella. Este dice, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Quién les dijo a ustedes que existe iluminación humana? La única inspiración y iluminación son de Dios, mis hermanos. Atentamente, Nelson Escalona. Bueno, Pastor Henry, deberíamos aclararle al hermano Nelson allí. Usted tiene los micrófonos para que le aclare, gloria a Dios. Bueno, yo no he hecho mención a iluminación humana. ¿Usted la ha hecho? Bueno, yo al principio del programa dije que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine a través de su revelación para tratar de hablar conforme a ella, porque si hablamos de otra forma, entonces la iluminación podría ser humana. Pero, ok. Bueno, pero está claro lo que usted dijo. Nadie, aquí no se está exaltando la iluminación Claro humana. que no. Para nada. Nosotros hablamos y reconocemos, mire, una cosa es revelación, otra cosa es inspiración, otra cosa es iluminación. Las tres se remontan hasta el Señor. Y el Señor necesita iluminar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando aquí de exaltar la iluminación humana. Vez tras vez, por lo menos desde el espacio del que tengo la ocasión de predicar todas las mañanas, hago referencia a los estados mentales. La Biblia habla de la mente carnal, de la mente entenebrecida. ¿Qué puede predicar una mente entenebrecida? No puede predicar nada de Dios. Claro que no. Habla de la mente entenebrecida, de la mente reprobada, habla de la mente carnal, de la mente vana, habla de la mente de Cristo y de la mente espiritual. Hermano Nelson, nosotros aspiramos predicar desde la mente espiritual y la mente de Cristo, porque nuestra mente, la suya y la mía, es una mentecita con la Biblia en la mano. No tenemos vida nosotros, no Seguro. tenemos absolutamente vida, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que nos encontramos aquí, porque ¿qué hombre conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él? Y la escritura dice que Dios le dio el espíritu a la iglesia para que pueda conocer lo que es de Dios. De tal manera Amén. que interpretamos la Biblia es con el espíritu de Cristo. Yo no sé por qué la gente a veces hace afirmaciones como si estuviera soltando una super revelación. ¿Quién no va a saber, hermano? ¿Quién no va a saber? Usted le puede preguntar a la audiencia que el único que nos puede facultar para interpretar correctamente la escritura es el Espíritu Santo. Amén. Eso es algo demasiado sabido. Amén. Ayer me mandó un mensaje un niño de 7 años, varón. Y me dijo que antes de la creación humana de la tierra existía, era el verbo. Imagínense ustedes, 7 años. Oye, Yo le dije a esa familia, oye, ayúdenlo, porque ese muchacho tiene ministerio, esa Amén. revelación de donde viene. Dice, ese texto que leyó el pastor Henry lo confunden, diciendo que ese debate es dentro de la congregación. El texto que usted leyó. Ahora, ok. No. Siervo, el padre de Sansón sacrificó ante un ángel en el anuncio del nacimiento de Sansón. ¿Qué podemos responder aquí, Pastor Henry? Dice que Permítame decirle que si sacrificó ante un ángel, el culto no ha dirigido al ángel. El culto ha dirigido al Dios que envió el ángel. No puede ser un culto dirigido hacia un ángel. Ningún ángel, ni uno solo, ha recibido adoración.
Bueno, Ni uno fíjese solo. que el ángel de Jehová que está en Apocalipsis, que es el ángel de Dios, ahí dice que es el ángel de Dios. Y lo que pasa es que la palabra Dios se traduce en el idioma hebreo Elohim. Elohim. Entonces está diciendo el ángel de Elohim, ¿sí o no? Amén. Lo que pasa es que no dice Elohim porque en el Porque es en griego, el no, y Nuevo que en el Testamento. Nuevo Testamento siempre se le dio ese nombre de señora, Padre y Señor, es que el Señor Amén. Jesús le decía era Padre y Señor. Amén, ¿Ve? amén. Entonces fíjese, en Apocalipsis dice que es el ángel de Dios Así es. que estaba allí. Ahora, ese ángel de Apocalipsis lo quisieron adorar y él dijo que él no aceptaba adoración. Es que no lo va a aceptar. Ve. Y los pasajes del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es profundamente monoteísta. Y el culto siempre va dirigido a Yahweh, el Dios de Israel. Jamás el culto va dirigido a otro ser que no sea Yahweh. De tal manera que si en ese pasaje, que no he ahondado en el pasaje, pero si en ese pasaje se está sacrificando delante de un ángel, no es porque el ángel esté recibiendo Claro el que no. sacrificio, sino que la persona está interpretando una respuesta de parte de Dios que se la está enviando a través de un ángel, pero obviamente está sacrificando a Dios. Exactamente. Es que en La gente a veces se en el complica. Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo que hay son revelaciones y visiones, hermano. Claro que sí. O sea, revelaciones y visiones. O sea, porque un ser espiritual, hermano, hay que verlo a través de una revelación, de una visión. De Porque hecho, Jesucristo es una manifestación de Dios en carne. en carne para que Incluso pudiese una manifestación, para que pueda haber una cercanía con el género nosotros, humano. porque si no, no tenemos vida. Dice, Directo no. Dice, cuando se debate acerca de un tema, debemos tener conocimiento, estudiar para poder exponer de una manera clara que todos podamos entender. De nuevo, la hermana Olga en sintonía. Bueno, la hermana Olga aquí tiene razón. Claro Eso que es lo sí. que nosotros queremos, pero hay muchos que, aunque queramos, no van a entender, porque van a cerrar su corazón para no entender. Ahora, el propósito del foro, el propósito del debate, es lo que ella dice, que todos puedan entender. El asunto y el tema de los contenidos, pastor, porque es que a veces la gente piensa que porque grite más o porque ofenda más, tiene la razón. Exactamente. Y a veces hay que tener cuidado porque una cosa es el sentido común, otra cosa es el sentido jocoso que pueda tener alguien y otra cosa es el sentido crítico, teológico, doctrinal que pueda tener alguien. Y de eso es lo que estamos tratando en este momento. O sea, se trata de un contenido profundo a partir de la Biblia para no estar especulando. Amén. Mire este mensaje que llega que dice: el Señor le bendiga, bendiciones, hermano. Miren, lo que dicen los mormones, que Miguel es el arcángel y que Jesucristo en el cielo, eso es un exabruto. Está muy bien el debate. Fíjese, aquí hay alguien que está entendiendo. Amén, está ¿Ve? completamente claro. Eso, ¿ve? Para aprender y aclarar, le felicito, mis hermanos. ¿Ve? También se enseña que Jesús no debatió, sino que daba 4 palabras y se iba. Oye, pero ¿cómo van a enseñar eso? ¿Quién enseña esto? Mire, hermano, ya déjeme terminar. Okay. Deje el mensaje para que ustedes miren. También se enseña que Jesús no debatió, sino que daba 4 palabras y se iba. Pero así no es. Y si es de morir debatiendo y predicando la palabra, moriremos. Ajá, ¿qué dice lo que usted va a poner, pastor? Mire lo que dijo Jesús. Mire lo que dijo Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para ser un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a hacer, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? También todo el que jure por el altar nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre el altar debe. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar jura por él y jura por todo lo que está sobre él, y el que juró por el santuario jura por él y por lo que él y por el que habita en él. Fíjese, los llamó hipócritas, fariseos, ciegos. Delante de una multitud, Sí, yo señor, para que usted lo sepa. les dijo, Más sola. mire, hermano, les dijo: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Los llamó serpientes. O sea,
Hermano, dígame usted si estas son 4 palabritas, por favor. No, y delante de una multitud lo está diciendo. Pero oiga, pastor, en Jerusalén, él viene de Galilea, en Jerusalén, a los escribas, a los fariseos, forman parte del Sanedrín, van a conspirar ya para matarlo, entra al templo, volca las mesas. Wow, no me venga a decir ese tipo de cosas, porque definitivamente mucha gente no sabe lo que está diciendo. Revisemos las parábolas del Señor. Hubieron parábolas, amados hermanos, donde su intención claramente era atacar esa corriente farisea y mentirosa que estaba engañando al pueblo. Amén. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Pastor, no deje que vengan a meternos gatos, que nos vengan a meter a los oyentes gatos por liebre. Y mucho menos que nos confundan la leche con la magnesia. Amén, gloria a Dios. Bueno, así es. La palabra es guerra. Oye, gloria a Dios. ¿Qué dicen los mensajes, hermana Elisa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este dice, hola hermano, Dios les bendiga. Me parece que ese tipo de temas no deberían de tratarse en la radio. Ese medio es para predicar el evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermano? Mire, Pastor Henry, mire, fíjense la gente. Yo estoy hablando aquí de la carpintería mía. Yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando aquí de la política del gobierno a favor o en contra. Yo estoy hablando que hay mucha cola, o que en tal sitio no hay cola, o yo estoy hablando aquí de Mateo, o estoy hablando aquí de Jesucristo. ¿De qué estamos hablando nosotros? Fíjese, hermano, mire lo delicado que es este asunto, que ¿no? hay, para hermano, que usted vea la confusión que hay. Mire cómo Jesús se enfrentó públicamente a un sistema que tenía que enfrentarlo. Ahora fíjese, por cierto, hay un ángel profundamente interesado en que le rindan culto, y es Satanás. No se cuidó ni de presentársele al mismo Cristo para pedirle que le rindiera culto. ¿No estará haciendo el mismo intento en este momento? Claro que lo está haciendo. Y entonces nosotros no podemos denunciar eso. Hermano, mire. ¿Qué vamos a denunciar entonces? Si Jesús hubiese tenido una radio, si los apóstoles hubiesen tenido una radio, ¿qué hubiesen hablado ellos? Definitivamente, hermano. Es que las cartas. Ahora, déjeme hacer una pregunta, Pastor Henry. Vamos a trasladarnos en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y había una radio. Y había teléfonos celulares. Y los escribas y los fariseos estaban oyendo la radio. ¿Cuál cree usted que hubiesen sido los mensajes de los saduceos, de los fariseos y de todos los feos de aquel entonces? Y Jesús y los apóstoles están hablando por la radio. Deme una aplicación ahí, por favor. Muy parecido a los que a veces nos llegan. Oye, gloria a Dios. Muy parecido a los que a veces nos llegan. Es que si nos trasladamos a la época, vemos cuáles eran los medios de avanzada de los que disponían. Y todos, absolutamente todos, los empleó Jesús también. Todos, absolutamente todos. Las calles, las plazas, los sitios públicos, acudía a las sinagogas, enseñaba en el templo, de tal manera que estaba en una línea de avanzada, al igual que el apóstol Pablo, predicó en plazas, predicó en sinagogas, escribió a través de cartas, transmitió un mensaje, se montó en barco, o sea, usó los medios, la punta de avanzada de la época. Bueno, lo que nosotros hacemos en este momento, porque si pudiera predicar por Venevisión lo haría. Amén. Si pudiera predicar por enlace lo haría. Buena falta que hacen este tipo de mensajes por esos medios donde están engañando a mucha gente. Exactamente. Entonces dice aquí, la palabra es guerra, conflicto en contra de todo lo que se levanta de la verdad, en todo lo que se levanta contra la verdad del evangelio de Jesús. Oye, esta gente tan claro, gloria a Dios. ¿Qué dice allá? ¿Me equivoco, pastor, o no es así? ¿Qué dice usted? Bueno, la Biblia emplea incluso figuras retóricas alusivas a la guerra. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Qué dice por ahí, hermana Elisa? Siempre el maligno metiendo sus demonios para que no haya foro. Este dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como pues David dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que se te caiga el velo explosivo. Bueno, ya el pastor Henry explicó eso, gloria a Dios. Amén, amén. David el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este dice, buenas tardes, hermano, Dios les bendiga más, por favor, diga. O sea, que ahí de está, que nuevo. ya va.
ahí está queriendo decir que él Jesús, está argumentando que ya Jesús estaba allá, porque él presenta que Jesús el habló Señor allá. es el alfa y la omega, o sea que estuvo al principio y que está ahora al final. Anda, hay que darle una respuesta entonces, fíjate, hermano. fíjate. ¿Dónde aparece ese versículo? No, yo no le voy a responder, yo le voy a hacer preguntas primero. ¿Dónde aparece ese versículo? Yo soy el alfa y la omega. Explíqueme si esa teología es la teología del verbo o es la teología de los evangelios Exactamente. sinópticos. Porque en los evangelios sinópticos Jesús no dice así. Exactamente. Lo va a decir es propia del cuarto evangelio del libro de Apocalipsis. Todo eso tiene una explicación. Porque si usted me habla del verbo, mejor yo me quedo callado. Vamos a esperar el mensaje de vuelta. Amén. Bueno, sí, vamos a esperar el mensaje. Sí, hermano, porque hay una confusión con Jesús y el verbo. La gente no quiere entender que Dios tuvo un hijo humano. La gente no quiere entender eso. Que es difícil entender eso. Y oiga bien, eso no es de ahorita. Porque usted cree que Juan dijo que el que diga que Jesús no era humano es el diablo. Así es. Porque era el mismo conflicto, hermano. O sea, porque es que lo que pasa es que la palabra se basa en un principio. Por lo menos fíjese. ¿Cuál es el principio de lo que nosotros estamos hablando del ángel? Que el ángel es un mensajero. El principio es que el ángel es un mensajero. Entonces, todo lo que la Biblia hable de ángel, si le hicieron un sacrificio a un ángel, si habló el ángel en el nombre de Dios, usted tiene que remitir eso al principio que es un ángel. Pero yo le voy a presentar un principio más fuerte todavía. El principio es que al único que se le rinde culto y se le da oración es al Creador. Amén. O sea, por encima de eso usted no puede poner nada. Absolutamente Ese es un nada. principio maravilloso. Y ningún ángel es creador. Ninguno. Siempre son criaturas. Y mensajeros. Entonces, Amén. imagínese usted. Dice, Dios habla a los hombres en el Antiguo Testamento a través de profetas y hoy nos habla a través de su Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Amén, gloria a Dios. Le manda Berenice siempre. Así es. Dios le continúa bendiciendo. Dice el Señor que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí está Él en medio de ellos. Dice otro mensaje, buenas tardes. La segunda de Timoteo, lea segunda de Timoteo 2:14. Vamos a ver qué tiene segunda de Timoteo 2:14 allí para que lo lea. Dice, yo pienso diferente a lo que dijo la hermana Olga. La palabra de Dios es para debatir y contender. Así se aprende cada vez más. Saludo a mi hermano en Cristo. No es que fue lo que dijo la hermana Olga, fue lo que ella dijo. Quiso hacer una diferencia fue en el debate y sin ofensa. Pues, exactamente. Sí, pero están de acuerdo, hermana querida. Y un saludo para mi amiga Elizabeth, que la quiero mucho. Hermanita Génesis, lo que dijo la hermana Olga es lo mismo. Amén. Gloria a Dios que usted está diciendo. Dios le continúa bendiciendo. Dice el Señor, ¿qué dice allí, hermana Elisa? Hebreo 2:14, segunda de Timoteo. ¿Qué es lo que dice? Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contendáis sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, gloria al nombre de Dios, que le dice, recuérdale esto a ellos. Sí, pero eso está descontextualizado, hermano. Sí, está claro, porque Pablo era uno de los principales debatientes. Pablo está dejando a Timoteo y a Tito en Creta, a Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta, ¿para qué? Para que corrijan lo que está deficiente y para que vayan estableciendo ancianos y les da requisitos para que ellos puedan hacerle frente a este tipo de cosas. A lo que él se refiere a que les recuerde que no discutan o que no contiendan acerca de palabras, se está refiriendo, si usted lee el contexto, a palabras de linaje, de estas cuestiones que traían los judíos y este tipo de cosas. A ese tipo de cosas son las que Pablo dice que para nada aprovechan. Pero en este caso, nosotros estamos intentando dejar claro que ningún ángel, o sea que Jesucristo no puede haber sido ningún ángel. Amén. Amén. Dice, buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. Por favor, diga de nuevo el pasaje donde discutían la palabra. El que usted leyó, que está el fariseo para tentar a Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26. Y también di Hechos capítulo 17,
del verso 17, puede leerlo como hasta el 19-20. Y en Mateo también, en capítulo 19, cuando le hacen la pregunta también a Jesús del matrimonio, también Jesús formuló un debate en el 22, ahí público. 22, 28 en adelante. En el capítulo 19 Jesús formuló un debate cuando le hicieron la pregunta también para tentarle. Fíjense que no comían cuento. Entonces Jesús debatía en todas las esferas, hermano. Gloria a Dios. Lo que le hacía falta era la radio bendición. Seguimos. Sí. Dice, pastor, ¿con quién peleó Jacob? ¿Ese ángel quién era? ¿Es cierto que es el Señor? ¿Pero cuál Señor? Ese ángel con el cual él está contendiendo no es Jesús. Allí no lo dice. O sea, no lo dice. Es que, mire, hermano, fíjese, usted se pone a analizar. Y la pelea de Jacob. Imagínense, la pelea de Jacob. Cuando usted se pone a analizar, el que peleó con Jacob, que fue un ser espiritual, se dejó ganar con Jacob prácticamente. Porque mire, lo que le dio un toquecito en la mañana nada más, no se dice más nada, fíjese, lo que dice es que le dio un toque y lo dejó inválido, lo dejó manco, fíjese, ¿ve? Entonces, o sea, son cosas, hermano, que... No, y es que el asunto es que se descontextualizan las cosas, hay que revisar el contexto. Jacob ni siquiera esperaba encontrarse con ese tipo de lucha. Jacob se estaba preparando porque su hermano quería la cabeza de él. Hay que ver las cosas en su contexto y de todas formas lo que se debe determinar es qué pretendía mostrar el pasaje en todo caso. Exactamente. Y esa es la verdad que quiso inspirar el Señor. Pero cuando yo tomo ese pasaje de la Biblia para intentar probar otra cosa, entonces yo estoy teniendo problemas. Y que Jacob le ganó el ángel. Claro, bueno, eso hermano, gloria a Dios. Oye, eso es una bendición. Amén. Mira lo que dice aquí, pastor. Los ángeles le sirvieron a Jesús después que oró 40 días y 40 noches. Después que y Satanás quiso tentarlo. Dice, mire, a la persona que envió ese mensaje, ustedes están hablando la verdad en un programa que debe escuchar toda criatura y toda nación. Amén. Si nos están escuchando por internet, nos están escuchando por la web, estos mensajes están grabados. Oye, hermano, mire, Pastor Henry, hay un mensaje grabado, varón. Nosotros hicimos un foro apostólico y profético. Oye, hermano, mire, yo te lo estaba escuchando, mire, hermano, yo sí me reía, porque me mandan una pregunta, mandan una pregunta del manto en ese programa, mandan una pregunta del manto apostólico y yo le digo, oye, Gran Henry, responde usted esa ahí pues del manto apostólico, gloria a Dios. Y yo escuchaba la cuestión y me reía, oye, bendito. Lo del foro que hicimos la vez pasada. Amén. Entonces oye, dice aquí, ok, fíjese que aquí dice que la persona que mandó ese mensaje, que nosotros estamos hablando, es la verdad en un programa que debe escuchar toda criatura y toda nación. Bueno, hermano, salimos por la web y salimos por internet y por YouTube. Dice aquí, jaja, pastor, yo me gozo con los mensajes que llegan. Ahí se están exponiendo el evangelio donde están los oyentes. Pues, ¿será que no estudian? Jaja, pastor, me gozo con los mensajes que llegan. Ahí se está exponiendo el evangelio. ¿Dónde están los oyentes? Pues, ¿será que no estudian? Bueno, están escuchando y están. Sigue adelante, porque el diablo está molesto. Gloria a Dios y aleluya. Sigue, hermana Elisa, ¿qué tenemos allá? Amén. Dice, hermanos, saludos. Disculpe, pero Jesucristo no predicó ni habló de eso que ustedes están hablando, sino habla de la Trinidad. Tampoco de los testigos de Jehová, tampoco de los solo Jesús. Eso son cosas de doctrinas de hombre. Pero que yo no entendí el mensaje, me quedé bruto. No lo entendí. O sea, dice que Jesucristo no predicó lo que nosotros estamos predicando. Dice, sino Jesucristo no predicó ni habló de eso que ustedes están hablando. Ok. Sino habla de la Trinidad. Si no habla de la Trinidad, ¿eso es una afirmación o una pregunta? ¿Que Jesucristo no predicó la Trinidad? Dice, tampoco de los testigos de Jehová, tampoco de los solo Jesús. Bueno, yo no estoy hablando aquí ni de los testigos de Jehová, ni de los solo Jesús, ni nada por el estilo. No sé, no. Me gustaría que el hermano sea un poquito más específico. Sí, porque no se entiendo que nos quiere decir algo, entiendo que nos quiere llamar la atención, pero no que nos quiere decir que no tenemos razón, pero que sea un poquito más claro. Claro. Ok, dice, Isaías dicho, he aquí, una virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros porque Dios vivía en Jesús y el que murió fue Jesús, el humano. No está diciendo que Cristo era eterno y mucho menos que existía, que existía, y tampoco que era inmortal. Jesús pasó de mortal a inmortal luego que el Padre le resucitó. Saludos. Amén, amén. Está claro. Hermano, la Biblia dice que el que escribió la carta a los romanos fue Tercio. Romanos 16, versículo 22, léalo. Ay, ¿sí? Dios mío, cuánta sabiduría desborda la congregación o la iglesia en este caso. Romanos, ¿qué dijo? 16, 22. Mire, hermano, qué tremendo, ¿no? Romanos 16, 22. Y lo voy a leer para complacer al hermano o a la hermana. Ok, mientras te lo busca, yo leo aquí. Sí, Génesis sí. Capítulo 1, verso 26, léalo. Dice, va a leer, lean para leerlo. Sí, dijo Romanos 16, versículo 22. Mira lo que dice. Yo, Tercio, que escribo la epístola, os saludo en el Señor. Pregunto al que dice que esta carta no es de Pablo, sino de Tercio. ¿Estas ideas se las dio Dios a Pablo o a Tercio? Me parece que esa persona que se la reveló Pablo o a Tercio. Sí, me parece que esa persona que desborda en conocimiento, me va a perdonar, pero lo tengo que decir, me parece que esa persona desconoce que Tercio es un amanuense, es decir, es el secretario de Pablo. Él está escribiendo no sus propias ideas, sino que el trato de Dios es con Pablo y Tercio simplemente está redactando pues lo que allí le está comunicando el apóstol Pablo. Pablo dice, escribe esto, pero no sé si ha leído usted Romanos capítulo 1, versículo 1, mire lo que escribió Tercio, mire. Pablo, siervo de Jesús, el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado por el Evangelio de Dios. ¿Se da cuenta usted que Pablo es el autor intelectual, aunque la mano de Pablo no sea la que esté escribiendo? La gente tiene que razonar realmente a partir de lo que afirma. Continuamos. Amén. Amén. Este dice, ¿qué fue primero, el mundo o el universo? Porque si dice que si dice que por él se hizo el universo, quiere decir que Jesús existía antes de hacer el universo, porque se hizo por él. ¿Cómo? ¿Qué fue primero, el mundo o el universo? Oye, sí, dice, ¿qué fue primero, el mundo o el universo? Porque si dice que por él se hizo el universo, quiere decir que Jesús existía antes de hacer el universo, porque se hizo por él. Lo que dice, hermano, es que el verbo, usted tiene que entender que el verbo es Dios. Sí, pero es que tampoco la palabra, él hace una diferencia entre la palabra mundo o universo. Esa diferencia la hacemos nosotros hoy, pero los judíos no tenían una palabra específica para decir universo. De hecho, tenían ciertas limitaciones. Usted ve que Génesis capítulo 1, para decir que Dios creó el universo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son expresiones opuestas para poder englobar todo lo que existe. Usted trata de hacer una diferencia entre la palabra mundo y universo que la Biblia no la hace. Hay que empezar por ahí. O sea, yo puedo declarar eso como un anacronismo. O sea, es una idea nuestra que la estamos filtrando en el texto bíblico. Para empezar por ahí. O sea, tenemos que ir aclarando las cosas. Amén. Dice un mensaje aquí, Dios le guarde y le bendiga. Si la palabra es para debatir y no para contender, hay una incongruencia. El libro de Judas me dice que les ruego que defiendan la sana doctrina o la palabra de Dios. Dice, buenas tardes, hermano. Es vergonzoso aceptar la asistencia. Es vergonzoso aceptar la asistencia al foro, a los oyentes y luego argumentar para no asistir. Creo que a las personas le es más cómodo oír y aceptar para mantener fachada de cristiano que estudiar y corregir lo que haya que corregir. Importante el pensamiento. Amén. Es nuestra hermana Soraya. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Dice, sería algo así, que enviaron los escribas y fariseos hipócritas. Y miren, hombres verdaderos servidores de Dios, no digan la verdad porque lo vamos a crucificar. Dice otro mensaje, igual que eso el Cristo. Pastor, estos no vinieron a debatir. Dice pastor, estos pastores que no vinieron a debatir no tienen palabra, tampoco en el amor. Bueno, ellos dieron una palabra, ahora si no la cumplieron, gloria a Dios para siempre, aleluya. Amado oyente, estudien la palabra con el instituto a la luz de la palabra, con Biblia en mano, y no repitan como loro que Jesús era el ángel de Jehová. Ok, claro, tienen que estudiar. Pastor, si la Trinidad es falsa y todavía está vigente, es porque todavía no es el tiempo de Dios sacarla de la iglesia. Dios es soberano y hace como Él quiere. No, pero es que Dios no va a sacar nada. O sea, Dios no va a sacar nada. Si ahora quisiera sacar, la saca. Pero es que como yo no sé cuándo es el tiempo de Dios en el que la va a sacar, yo voy ahí anunciando que no es de Dios. Es que esto se va a acabar. Es que esto se acaba con la venida de Cristo, hermano. Cristo no lo dijo. Claro, cuando le preguntaron qué sucedería antes de su venida, no lo dijo Él, pues. Esto se va a acabar con la venida de Cristo. No vaya a creer que es que Dios va a sacar. No, ya bien, aquí, hermano, lo que es esto, hermano, este mundo prácticamente va a mantenerse en conflicto, en guerra, en disensión, en todas estas cuestiones, hasta que cuando Cristo venga, Cristo le pone un paraguas. Pero es que el mismo Jesucristo no acabó con la corriente farisea ni la corriente saducea, pero sí la denunció como falsa. Claro, y Él no acabó. Ok, hermana Elisa, ¿qué dice allí? Bendiciones, mira, creo que vamos a tener que leer algunos mensajes, poco, porque ya estamos llegando casi al final del programa. Amén, dale. Entonces se nos va a hacer imposible dar respuesta a algunos mensajes. Pero dice, bendiciones, ¿a quién adoró la esposa de Manoah? Dice, pastores, deberían hacer un foro acerca de la salvación, porque hay muchos que enseñan que la salvación se pierde. ¿Qué es eso? Gloria a Dios. Dice, querido pastor, en mi respeto, en el nombre de Cristo, me da pena decir esto, y bueno, no lo vamos a repetir porque le da pena y de verdad que es vergonzoso. ¿Quién se le presentó a Balaán con la mula? Otra pregunta, bendiciones. ¿A quién adoró la esposa de Manoah? El mensajero de Jehová. Los ángeles no reciben adoración y ellos le adoraron y sacrificaron una ofrenda y su nombre era admirable. Es que mira, los ángeles son mensajeros. Mire, vámonos al principio. Los ángeles son mensajeros. Y Dios se ha valido de toda su constelación para él darse a conocer o para que oigan la voz de Él, bendito el nombre de Dios. Pero cuando la Biblia habla, porque fíjese, yo quisiera leer, Pastor Henry, Zacarías 1.12. Zacarías 1.12, ya estamos culminando, pero me gustaría leerlo. Vamos a leer Zacarías 1.12 y usted va a ver lo que dice el libro de Zacarías, que es un profeta del Antiguo Testamento. Vamos a ver allí para que usted vea lo que dice, bendito el nombre de Dios. Porque Zacarías 1.12, fíjese lo que dice. Atención a lo que dice Zacarías 1.12, ¿cómo dice? Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ahora, ¿con quién está hablando el ángel de Jehová del Antiguo Testamento ahí? Vuélvalo a leer para que la gente escuche, hermano. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Amén, Dios me lo bendiga y será hasta el día de mañana. Ya se nos acabó el tiempo, amén. Bendiciones.